Sembradores TV, Reflexiones. En este canal tenemos la presencia, aunque en ausencia terrenal, de la señorita Graciela Esparza, sierva de Dios con un llamado evangelístico iniciado desde los 8 años, en servicio por más de 80 años. Dejó un legado de más de 500 iglesias y su ejemplo de fe, de amor, de esperanza, que por estos medios aún podemos seguir, aprender, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Su legado y su ministerio continúan edificándonos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Una voz en el camino. La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Nos habla del principio del enojo. Para poder entender esto con mayor claridad, hagamos un pequeño análisis sobre los conceptos que vamos a manejar. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción que se inicia en el fondo de nuestro ser y que al principio es únicamente como un leve rechazo. Un rechazo a lo que no nos gusta o a lo que nos molesta. Claro que a veces se presenta violentamente, pero cuando es violento es porque ya tiene raíces profundas, el árbol ya está ahí, bien plantado. En otras ocasiones, que es por regla general, el enojo que se manifiesta visiblemente, se muestra a través de impaciencias que pueden venir a través de palabras, de hechos, de acciones o de simples movimientos. Pero el enojo está ahí. Por otra parte, un pequeño análisis también de lo que es voluntad. ¿Qué es la voluntad del ser humano? La voluntad es esta cosa interna que nos inclina fuertemente hacia algo que queremos, consciente o inconscientemente, hacer parte de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra imaginación, de las emociones o de lo que sea. Es una inclinación que no siempre entendemos, pero que todos conocemos y sentimos. Ahora bien, la existencia de lo que hay, no sé si tiene en un sentido principio. Dios ha estado siempre ahí. Nuestra creación tuvo un principio. La palabra de Dios nos enseña que hubo tal cosa como un principio. Y entonces Dios hizo todo aquello que nosotros conocemos. ¿Qué había antes de lo que conocemos? ¿Quién sabe? Dios ha estado ahí siempre. Y sería muy difícil pensar que un Dios eterno, cuya inteligencia va más allá de lo que uno puede suponer o ni siquiera sospechar, hubiera estado inactivo o dormido, cualquier cosa por el estilo. ¿Qué había antes de nuestra creación presente? Solo Él lo sabe. ¿Qué viene después? Hay indicaciones en la palabra de Dios sobre el tema, pero no es nuestro tema. Lo que queremos ahorita nada más es hablar de aquellas cosas que en un principio empezaron a provocar lo que el hombre es finalmente en el presente. Pero hablábamos de voluntad. La voluntad de Dios o el deseo de Dios o la inclinación profunda de Dios hacia nosotros los seres humanos se ha manifestado de 3 maneras especiales. Que la voluntad de Dios tenga más ámbitos, yo no lo dudo. Pero hablamos únicamente de aquello que conocemos mediante la revelación de la palabra de Dios. Lo primero que Dios tiene bíblicamente, podemos mencionarlo ahorita, es el deseo de redimir o la voluntad de redimir. ¿Qué quiere decir redención? Redención es aquello que transforma algo que estaba decayendo, moribundo, destruyéndose mediante el mal, en una cosa totalmente diferente. Y la voluntad de Dios, en primer lugar, es redentora. Por ejemplo, cuando Dios hizo al ser humano, lo redimió del no ser, al darle el ser, al darle la existencia. Y lo primero que el ser humano adquirió fue
un entendimiento consciente o inconsciente de lo primero que vio, que fue Dios. De repente su percepción se abrió y Dios estaba ahí. Luego la voluntad inicial de Dios, en lo que a nosotros se refiere, es la voluntad de redimir. La segunda porción de la voluntad de Dios es la voluntad de revelar, su voluntad de revelación. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no tiene la revelación necesaria, su entendimiento, aun cuando lo posea, queda oscurecido, porque no tiene la sabiduría necesaria o el conocimiento necesario para poder entender plenamente, ya por una experiencia interna, lo que sucede, lo que Dios le dio al hombre después de darle la percepción o el entendimiento de su presencia, pues sabiduría para poder comprender quién era, etc. Y finalmente, la voluntad de Dios es satisfacer al hombre. Bien, decíamos que su creación tiene un trasfondo que va mucho más allá de la existencia del hombre. Pensemos un momento en esta criatura que mueve tantas cosas negativas. Lucero de la mañana fue su primer nombre, su nombre inicial, Lucifer. ¿Qué pasó con él? Y todo está relacionado. Pues él tenía un trabajo muy interesante, un alto trabajo. Él era un querubín y era un querubín encargado de cubrir diferentes aspectos de la creación de Dios y de llevarse el honor y la gloria de esa parte de su creación mucho más allá de lo que nosotros entendemos o vemos, cierto, más allá de nuestra creación humana. Bajaba, por así decirlo, en las alturas, pero necesariamente cuando se trata de Dios, uno tiene que entender que solamente Él es realmente alto. Nosotros no podemos llegar allá, solo somos criaturas. A Él no le gustó trabajar arriba y vivir abajo, por decirlo así. En alguna otra ocasión, mencionando este hecho, en relación con qué tema, decíamos un ejemplo perfecto es Jesús. Jesús trabajaba en las alturas. ¿Qué quiero decir con ello? Hacía milagros, tremendos milagros. Cuando realizó el milagro de la multiplicación de los panes, la gente quería hacerlo rey. ¿Pero qué hizo Jesús? Se retiró a una montaña y se pasó la noche buscando a Dios. Es decir, descendió a los pies del Señor reconociendo. Y aun cuando era Dios, en su parte humana simplemente descendió hasta los pies del Padre, como para decirle: Padre, solo tú eres grande, solo tú eres Dios. Esto es la idea, trabajar en la altura, pero tener la capacidad de descender, porque únicamente así podemos decir que somos gente equilibrada. Solamente así podemos entender las dos dimensiones que Dios nos trata de hacer entender, de mostrar internamente. No hay equilibrio si no entendemos lo alto y lo bajo. No hay equilibrio de otra manera. Y Dios es un Dios de equilibrio. ¿Qué sucedió entonces? El enemigo, que es ahora aquel que fue otra cosa un día. Y cuando el mal nos toca el corazón, tratamos de arrastrar por el mismo camino a todos los que encontramos ahí. Cuando Lucifer encontró la tierra y el ser humano, lógicamente trató de arrastrarlos por su camino también. Vino a ofrecerles la misma torcedura que él había aceptado en su propia voluntad. No hay por qué aceptar ninguna cosa menos que lo más alto es Dios. Pero ¿quién puede introducirse en el ser de Dios? ¿Cómo puede lo imperfecto tocar lo perfecto? ¿Cómo puede el que no sabe nada entrar en la perfecta sabiduría? Dios abrió un camino, es cierto, pero nunca se podrá llegar a la totalidad absoluta de Dios porque nadie es total ni absoluto, excepto Él. Como quiera que sea, llegó la serpiente y entendemos que Dios había dado al ser humano árboles particularmente de 3 tipos. Árboles buenos para comer, árboles bellos, el árbol de la vida. Y de manera aparte había puesto un árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo estaba esto? Árboles buenos para comer. La satisfacción de las necesidades físicas. Para recibir belleza, el alimento del alma. Porque el alma se alimenta de belleza. No solamente la belleza de lo que nos rodea, pero la belleza de lo que producimos o recibimos. La belleza de la amistad, del amor, la belleza del perdón,
la belleza de hacer bien, la belleza de aprender la fortaleza de la paciencia o de la tolerancia o de la misericordia, la belleza del entendimiento en tantas cosas. Belleza, la belleza de ojos abiertos hacia todo aquello que Dios quiere que veamos, porque siempre se trata de algo en lo que quiere mostrar algo de sí mismo a través de quien quiere ver con sus ojos, o que Dios vea a través de los nuestros. Árboles para alimentar el alma. Y finalmente el árbol de la vida, tipo de Jesús, como hemos mencionado en alguna otra ocasión, el Cristo, el Verbo de Dios, el Eterno, el que puede transformar lo más hondo de lo que nosotros somos. En aquel entonces la voluntad del ser humano era como un cauce vacío, porque Dios no obliga a nadie. Él hubiera querido que el hombre comiera del árbol de la vida, porque quería que la voluntad de Dios corriera por su propia voluntad, es decir, que el deseo más intenso en el ser humano hubiera sido Dios mismo, que lo más profundo el ser humano tenía hubiera sido una inclinación hacia Él. Pero cuando se acercó la serpiente, interesante ver los pasos que dio para que el hombre cayera. Vio que la mujer, ¿y por qué la mujer? Pues es todo otro tema, pero vio que era un árbol bueno para comer. ¿Qué cosa? Empezó por lo más simple, por lo más sencillo de vencer en un sentido, bueno para comer. Pero hay muchas maneras de comer. Se puede comer con la imaginación, se puede comer con los afectos, se puede comer de muchos modos. Y habría que hacerse una pregunta. Si alguna vez hemos comido, ¿y quién no? Si alguna vez hemos comido de algún tipo de mal, de algún tipo de corrupción, de algún tipo de equivocación, algún tipo de maldad o de pecado, ¿por qué hemos comido así? Sabemos en el fondo que no debiéramos adquirir eso, que queda permanentemente en la conciencia, que destruye la memoria, que es como lepra que corroe, nos guste o no. Y sin embargo, aun cuando sabemos que no debiéramos comer el mal, cuando nos parece bueno para comer porque la voluntad torcida que llevamos dentro nos inclina hacia allá, estiramos la mano y tocamos y comemos, aun cuando sepamos que estamos comiendo muerte, la muerte de tantas cosas. No podemos entender que la vida es pasajera, que las cosas que comemos son cosas que se van, que no podemos entender. Pero desde el principio fue así. El interés se guió por eso, bueno para comer. Pudiéramos hablar de cuántas veces comemos al prójimo, únicamente por malicia, por venganza, o porque sí. No solamente bueno para comer, pero sigue la otra parte. Dice, deseable, ¿en qué sentido? Agradable a los ojos. Le gustó lo que vio. ¿No se había fijado antes? Agradable a los ojos. ¿Qué le gusta ver y por qué? Muchas veces con los ojos atraemos o rechazamos. Agradable a los ojos. ¿Qué nos gusta ver? Observando las miradas de la gente uno aprende muchas cosas en relación con sus inclinaciones. Uno ve la mirada de aquel que ve o deja de ver. Uno ve la sonrisa o la codicia, o el odio, o la envidia, o la indiferencia en los ojos de la gente que pasa. Muchas veces solamente son miradas distraídas porque están viendo por dentro en su propia imaginación, y lo que ven puede ser bueno, puede ser malo. Eso en un sentido es indiferente, porque aquello que vemos es aquello que nos atrae. Y la cosa sería otra vez hacernos la pregunta, ¿nos atrae para qué? ¿Qué tipo de voz es la mía? ¿Qué tipo de deseo hay en el fondo de mí? ¿Qué tipo de corrupción o qué tipo de bien? ¿Qué tipo de limpieza o qué tipo de mugre se mueve dentro de mí que atrae algo semejante a lo que yo siento ahí? Por una parte, la limpieza del árbol de la vida para darnos la capacidad de superar cualquier cosa, remontarnos a la luz, irnos de la mano de Dios, ascender de transformación en transformación, por así decirlo, cada vez con más sabiduría y con más entendimiento, más de Él. O por el contrario, descender a profundidades internas que cada vez se ahondan más. ¿Qué es lo que en realidad queremos? Lo último que la mujer vio es que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Pero sabiduría de qué tipo?
La sabiduría que se adquirió desde entonces es la sabiduría de lo que ve y conoce, pero no puede manejar. Fue necesario que la presencia de Dios llegara diciendo y buscando: ¿dónde estás tú? Eterna pregunta. Quisiéramos terminar solamente diciendo: Él está ahí, Él está aquí, si uno quiere encontrarlo.